feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Como el ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como el ciego camina de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora Él me sanó, Él me ha perdonado, me rescató. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Ya libre soy. El domingo pasado el pastor Villarreal, que nos predicó por la tarde, dijo lo siguiente. Estaba hablando de los sucesos que han estado pasando con esta pandemia y dijo, lo que está sucediendo no es apocalíptico, pero sí es escatológico. Y a lo que se refería con esa palabra escatológico, esa palabra escatología, que quiere decir el estudio de la doctrina de los últimos tiempos. Y queridos hermanos, Mateo 24 es un capítulo escatológico. Amén. Lo sabemos porque en el versículo 3 dice claramente, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin de la era actual, ¿cuándo se va a acabar todo? ¿Cuándo se acerca el fin? Y bueno, de los versículos 4 hasta el 51 de Mateo, el Señor Jesucristo les contesta, les da la respuesta a esa pregunta a sus discípulos. Le contestó a sus discípulos, quienes eran judíos creyentes, y hay que entender eso, principalmente cuando se trata de la interpretación de las Escrituras, hay que ver muchas veces a quién fue escrito, si tiene una aplicación directa, una interpretación que es para cierto grupo en específico. Y en este caso le estaba diciendo a sus discípulos, eran creyentes en Él, en Cristo, pero eran judíos, hermanos. También el Señor está mucho de lo que habla de los últimos tiempos, lo que cubre el capítulo 24 de Mateo, es lo que sucederá al mundo durante el periodo de la gran tribulación, lo que le sucederá al mundo gentil, a las naciones inconversas. La iglesia, es nuestra convicción, basado en las Escrituras, que la iglesia del Señor Jesucristo ya no estaremos aquí. Para cuando suceda, cuando comience este periodo de la tribulación, ya la iglesia se habrá ido con el Señor. Esa es la esperanza del cristiano, que Cristo venga por nosotros, que venga por su iglesia.
muchos han malinterpretado algunas porciones de este capítulo, aplicándolo al tiempo presente cuando no se está dirigiendo al tiempo presente, no está refiriéndose al tiempo presente, sino a ese tiempo de la tribulación. Y entonces lo que ahorita estamos viviendo, hermanos, se está sucediendo en lo que se conoce como la era de la iglesia o la era de la gracia, la cual comenzó con el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y se activó, realmente esta era presente se activó, pudiéramos decir, con su resurrección de entre los muertos, y se puso en marcha cuando Él mismo dio la gran comisión a la iglesia, a sus discípulos. En Marcos 16, 15 y 16, Cristo les dijo, antes de irse al cielo, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es todo, creer. Ahora, el bautismo nos salva, y algunos han sacado este versículo fuera de contexto, han malinterpretado. El bautismo nos salva. ¿Por qué? Porque es una obra. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 9 y 10 lo dice 8 al 10 lo dice, 8 al 9 lo dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces sería la Biblia contradecirse, Cristo contradecir su palabra, lo cual nunca sucederá. La Biblia no se contradice. Entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Pero sí, el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo es parte de la conversión, parte de la salvación. O sea que cuando alguien es salvo, lo que debería de querer hacer inmediatamente es identificarse con Cristo, porque el bautismo en agua no limpia pecados, pero sí es simbólico de la fe que el cristiano puso en Cristo, que fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Y eso es lo que nos hace ser recibidos a la membresía de la iglesia local, el bautismo, hermanos. Entonces, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted creyó, el momento que creyó usted fue salvo, pero ahora necesita bautizarse. Debería de no avergonzarse de su Salvador, de querer identificarse con Cristo Jesús. Y entonces yo le animo, en el nombre del Señor, si usted verdaderamente ha creído de todo corazón, bien puede bautizarse, y debería de hacerlo cuanto antes. Pero el bautismo nos salva, es un paso de obediencia, y claramente dice la siguiente parte de ese versículo: el que no creyere, no dice el que no creyere y no fuere bautizado, sino dice nada más: el que no creyere será condenado. Entonces en la iglesia, de allí comenzó la tarea más importante dada a la iglesia para cumplir en la gran comisión, el predicar el evangelio. Todos deberíamos estar obedeciendo al mandato. No fue una sugerencia, fue un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En 1 Corintios 9, 16 y 17 dijo el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Luego dijo: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, eso no me libra del mandato. Dice: la comisión me ha sido encomendada. Él entendía que era una comisión y que había de obedecerla. Hermanos, él y todos los demás apóstoles, junto con millones y millones de cristianos a través de estos 2000 años que han pasado, muchos han dado hasta sus vidas por predicar el evangelio. Y gracias a Dios, que es por eso que el evangelio llegó a usted y llegó a mí. Usted y yo fuimos salvos porque alguien nos habló de Cristo, porque alguien nos predicó el evangelio, porque alguien nos invitó, porque alguien tocó nuestra puerta, alguien nos dio un folleto, porque escuchamos a un predicador dándonos el evangelio. De otra manera nadie hubiéramos sido salvos, hermanos. Gloria a Dios por cristianos que han sido fieles en dar el evangelio, y eso nos toca a usted y a mí hacer de la misma manera. Eso es lo que debe de estar haciendo todo verdadero cristiano.
Si Cristo le ha salvado, querido hermano, cuéntele a otros lo que Él hizo en su vida, lo que Él hizo por usted. Bien sencillo. Todos podemos todos podemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Jesús se acuerda que le dijo al endemoniado de Gadara, le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Se imagina cómo fueran las cosas, hermanos, en el cristianismo si cada cristiano simple y sencillamente obedeciera la gran comisión, comenzando con los suyos de ir y contarle a los nuestros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si nuestros familiares, nuestros parientes, si aquellos que nos conocen no son salvos, es primeramente nuestra culpa si no les hemos testificado. En 1 Pedro 2, 9 y 10 dice claramente: mas vosotros, hablándole a creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice el Señor: ve y cuéntales lo que el Señor ha hecho con tu vida. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? De eso quiero hablarles un poquito esta mañana, esta tarde ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Regresemos a nuestro pasaje en Mateo 24 y versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos, Señor, qué cosas se van a empezar a ver, vamos a poder ver, que nos van a indicar que el fin se acerca. Y lo primero que les dice el Señor en el versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad. Esa palabra mirad quiere decir ten cuidado, que nadie os engañe. Hay un gran peligro, hay tanto engaño hoy en día, tanta falsa enseñanza, tanto falso evangelio, y debemos de tener cuidado de no ser engañados, porque entre más se acerca el fin, más la proliferación de falsos profetas, de falsos maestros, del engaño que se desparrama. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hermanos, en el pasado siglo XX y en el presente, nunca habían habido tantas guerras simultáneamente y consecutivas en la historia desde que Cristo vino hasta el presente, como en estos últimos 120 años de la historia del mundo. Dice, entonces es otra señal de que iba a haber aumento, más guerras y rumores de guerras. Y dice: mirad, otra vez, ten cuidado que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, el cristiano no debe turbarse, porque debe de saber, el Señor nos dijo que estas cosas sucederían cuando se acercara el fin. Más bien deberíamos estar listos esperando el regreso del Señor, siendo más fieles que nunca, porque simplemente es el principio de lo que viene, de tantas señales que se están multiplicando. Versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades y hambrunas, ¿verdad? Y terremotos en diferentes lugares. Todo eso se está viendo con más aumento y más frecuentemente, dice. Y versículo 8, el Señor dice: y todo esto será principio de dolores. Y yo creo sinceramente, hermano, que todo lo que está sucediendo ahorita, lo que estamos viendo con esta peste, con esta pandemia y con tanta violencia que se ve aún aquí en este país, y no se diga en otros países, en otras naciones, que simple y sencillamente es el principio. Estamos viendo los rasgos, los principios, y como dijo el pastor Villarreal, no es apocalíptico, porque todavía no hemos entrado a este periodo del capítulo 24, no hemos entrado a la gran tribulación.
pero sí es escatológico, porque estamos viendo las señales de los últimos tiempos que se están haciendo más evidentes, más frecuentes. Dice, será el principio de dolores, dijo el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cualquier persecución que hemos visto del cristianismo hasta el día de hoy no se compara, no se acerca a la persecución que habrá durante ese tiempo de tribulación. Dice versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, eso sí lo estamos viendo ya bien clarito, el aborrecimiento que hay entre la gente, aún en este país. Y mire las noticias y mire cómo los tantos crímenes de odio que hay, tanto odio, resentimiento que hay entre los diferentes razas y violencia. No hay satisfacción. Le han llamado que es una bomba que está ticking a punto de estallar esto, que se está haciendo, fomentando una revolución que viene. Mucha insatisfacción, mucho odio, mucho rencor, mucho amargura y resentimiento de gente contra otra gente. Lo podemos ver, lo podemos palpar el día de hoy. Dice versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya tenemos tiempo de estarlo viendo, pero más que nunca hay peligro de ser arrastrados por falsas doctrinas, hermanos. Tenga cuidado lo que anda viendo, lo que anda oyendo. Estudie su Biblia, lea su Biblia. Tiene una pregunta, hágamela, hermano. Yo trataré con diligencia, con la palabra de Dios, de contestársela. Pero tenga cuidado de andar buscando sus respuestas allá afuera del internet. Hay tanta mala información errónea, errada, equivocada, con la intención de engañar. Bueno, ayer estaba hablando con el hermano Damián, allá afuera, estábamos durante el break, ¿verdad?, del lonche, y estábamos hablando de todo lo que está sucediendo, de cómo nos dicen una cosa, pero en realidad es otra cosa con este asunto del coronavirus. Y cuánta gente ha muerto que no debió haber muerto por el tratamiento falso que les hicieron. Cuántos los números han sido manipulados y realmente no es la pandemia que nos dijeron que iba a ser. Y simplemente ha sido como una campaña de pánico para controlar a la gente, para tenerlos encerrados, para quitar libertades. Y nos ponemos a ver cosas que han dicho que son conspiraciones, hermanos, pero gente de reputación, gente de estudio, gente de renombre, gente de posición ha salido a hablar en contra de lo que el gobierno está haciendo, ha hecho, y cómo es culpable de tanta gente que ha muerto. Y luego este asunto de la tecnología, las redes de comunicación, cómo hay un doble estándar, y aún esto del 5G y cómo afecta al cuerpo humano. Y hay cosas que no nos están diciendo, obviamente, y el gobierno dice una cosa, pero otra gente que ha estudiado esto, que ha trabajado para el ejército, que saben cómo funciona esto, dice, esto es dañino, es malo para el cuerpo humano, no lo usen, no lo hagan. Y ¿a quién le vamos a creer? Y el hermano Damián me dijo, ahorita me está viendo él, me dijo, qué gacho, ¿verdad? Y le digo, sí, le dije, qué gacho lo que nos quieren hacer. Yo estoy seguro que mucho de esto es con una intención de controlar la población, de eliminar a un montón de gente de población y controlar las mentes de la gente con temor, con pánico, con mala información. En fin, son cosas que van a venir. Todo se está preparando para la venida del anticristo, que va a tener un gobierno mundial en este mundo durante ese tiempo de la tribulación. Y lo único que le dije al hermano es gloria a Dios que somos salvos. Gloria a Dios que tenemos la esperanza de la vida eterna, que estamos a salvo bajo la sangre de Cristo. Y lo que más debería preocuparnos es que nuestros hijos y nuestros seres queridos sean salvos, hermanos. Yo le digo, sí, me da temor pensar en qué les espera a mis nietecitos. Qué vida ellos van a enfrentar, qué peligros van a enfrentar. Pero hay muchas cosas de lo cual usted y yo no tenemos nada de control. No vamos a cambiar lo que hace el gobierno. No vamos a detener esto que ya viene en preparación para el control de las masas, hermano. Lo único que podemos asegurarnos es de ser salvos, que nuestros hijos sean salvos, nuestros nietos sean salvos, y de hablarle al mayor número posible de la gente de Cristo para que ellos también sean salvos, porque Cristo viene por los suyos y nos va a llevar. Y pobrecitos de aquellos que se queden sin Cristo, hermanos, lo que les espera. Entonces debemos de
estar haciendo lo más importante, predicando el Evangelio. En el versículo 12, en donde terminó nuestra lectura, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí está otra señal de los últimos tiempos que indican que ya estamos bien cerca del fin, y ese es el enfriamiento espiritual de muchos cristianos. El enfriamiento espiritual de muchos cristianos. Déjeme decirle esto, hermano en Cristo, solamente un creyente puede enfriarse. Así es. De veras. Solamente esa referencia en el versículo 12, no, aquí el Señor no está refiriéndose al mundo impío, el mundo incrédulo. Solamente un cristiano puede enfriarse. Esa no fue una señal que donde el Señor estaba refiriéndose a la condición espiritual de todos los habitantes del mundo. No, Señor, porque la gente sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. No aman a Dios, no aman las cosas de Dios, aborrecen a Dios, aborrecen la palabra de Dios. Solamente el cristiano ama al Señor, el cristiano puede tener al Espíritu Santo, tiene al Espíritu Santo y puede tener una vida en fuego para el Señor. Así es que el único que puede enfriarse es un verdadero cristiano. Y digo verdadero cristiano porque hoy hay muchos que parecen cristianos, que dicen que son cristianos, pero sus vidas dejan mucho que desear, no dan evidencias, no dan frutos de ser cristianos. Hay muchos simpatizantes del cristianismo, pero un verdadero cristiano sí puede enfriarse, hermanos. ¿Cómo sucede esto del enfriamiento espiritual? ¿Qué causa el enfriamiento espiritual? Bueno, ahí está la respuesta en el mismo versículo 12. Dice, dijo Cristo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué es lo que causa el enfriamiento espiritual? Dejando el pecado en nuestras vidas como cristianos, dejando que el pecado en nuestras vidas se multiplique. Dejando que el pecado en nuestras vidas se multiplique. Hermanos, el pecado es como un cáncer. Si no se trata temprano, si no se ataca temprano, ¿sabe lo que pasa? Se desparrama por todo el cuerpo. Se mete hasta la sangre, hasta los huesos, se multiplica y termina acabando. En este caso, el pecado termina acabando con el cristiano, así como el cáncer termina acabando con una persona. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, por favor. Santiago, búsquelo ahí en su Biblia, capítulo 1 y versículo 12. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios, hermanos, que ninguna tentación nos ha sobrevenido, dice 1 Corintios 10:12, 10:13, que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados sin darnos la salida. Juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar, para que podamos resistir. Y hay una corona que espera al cristiano que resiste la tentación, hermano. Porque mire lo que dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte, eso es lo que viene con el pecado. No nada más la muerte espiritual en la cual estábamos antes de ser salvos, sino la muerte de todo. Hermanos, el pecado destruye. Y es comparado aquí a un embarazo, por decir, ¿verdad? En Salmos 7, versículo 14 al 16, lo vuelve a decir de la misma manera. He aquí, el impío concibió maldad, ¿verdad? Menciona la concepción. Se preñó, se embarazó de iniquidad y dio a luz engaño. Dice, así es el pecado.
Comienza con una seducción, el pecado nos atrae. Y una vez que es concebido, que se hace, ¿verdad? Viene el pecado, va a dar a luz, va a salir lo malo. Nada más se puede ocultar por un poco de tiempo. Así como un embarazo no deseado, ¿verdad? Por decir. De que comienza con la tentación, el coqueteo y al rato, ¿verdad? Como dicen, se comen el pastel. Ay, qué bonito, qué rico se sintió. El pecado es a veces placentero, pero luego dice, hay una concepción, concibe el pecado. Y después de eso va a dar a luz, va a salir, empieza la panza a crecer y van a ser un bebé y no hay manera de ocultarlo. Así es el pecado. Tarde que temprano dice, pero dice, y dio a luz engaño. Y dice el siguiente versículo, pozo ha cavado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Dice, así también es el pecado. Cuando no resistimos la tentación, dice, estamos haciendo un hoyo. Y lo estamos haciendo más hondo cuando no confesamos y no arreglamos ese pecado. Y si ese hoyo que hiciste, ahí en ese hoyo vas a caer. No te vas a librar de caer. Dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bien dice allá Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te va a alcanzar tu pecado. Hermanos, Jesús nos salvó de la condenación del pecado. Y gloria a Dios por eso que usted y yo ya no vamos a ir al infierno. Por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y nos salvó de la condenación del pecado. Pero oiga bien, también Cristo nos salvó para tener victoria sobre el dominio del pecado. Mire Romanos capítulo 6, por favor, en sus Biblias. Romanos capítulo 6 y versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, hermano cristiano, escúcheme bien. El momento que usted fue salvo, Cristo le salvó para andar en vida nueva. Así es. No para andar regresando a los mismos pecados en los cuales vivía, en los cuales, en el lodo en el cual usted estaba. No, el Señor no le salvó para eso. Le salvó para que usted anduviera en vida nueva. Así es. Para que cada día se pareciera más a su Salvador Jesucristo. Hermano, ya es tiempo de dejar la cervecita a un lado. Ya es tiempo de romper esos cigarros y dejar de fumar. Ya es tiempo de dejar de andar diciendo majaderías. Ya es tiempo de dejar de andar viendo pornografía. Ya es tiempo de dejar de andar con la misma gente, los mismos amigotes de antes. Si Cristo le salvó, hermano, hay que esforzarse para andar en esa vida nueva a la cual Cristo le salvó. Y dice el versículo, el siguiente versículo que quiero que lean ahí es el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 11, mire lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso mismo que ya estamos bajo la gracia, deberíamos de andar en esa gracia, hermanos. Todos los cristianos batallamos con nuestra carne. A nuestra carne le gusta el pecado. La Biblia dice que el viejo hombre está viciado al pecado. Mire Romanos capítulo 7 y versículo 14. Romanos 7
Y versículo 14, este es el apóstol Pablo. Es difícil encontrar a otro cristiano en la Biblia que tenga el denuedo, el celo, la consagración que tuvo el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en el versículo 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, el apóstol se sentía como usted y yo nos sentimos muchas veces. Miserables porque queremos hacer el bien, queremos vivir para Dios, pero muchas veces el pecado nos jala. La tentación nos jala y terminamos haciendo lo que sabemos que no agrada al Señor, lo que no quisiéramos hacer. Y lo que sucede con el cristiano que continuamente está siendo derrotado por el pecado, termina siendo miserable. Dice, termina diciendo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, gracias que somos salvos, gracias que somos de Cristo. No estamos solos, no tenemos que tratar de vivir una religión, una vida cristiana, tratando de comportarnos bien en nuestras propias fuerzas, hermanos. El Señor está ahí para ayudarnos. Así es. Y concluye diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mira, hermanos, alguien dijo, la batalla, la verdadera lucha está aquí. Porque uno como piensa, eso hace. Está en la decisión, en decidir que voy a vivir conforme a la ley de Cristo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carne es traicionera, la carne siempre va a querer el pecado. Y es una lucha que tiene el cristiano. Gracias a Dios por lo que dice el siguiente versículo del capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios que somos salvos en Cristo y nadie nos puede quitar nuestra salvación, hermanos. Hermanos, pero necesitamos tener cuidado con nuestra carne, con el viejo hombre, porque es traicionero. El Señor nos salvó para tener victoria. Victoria no nada más sobre la condenación del pecado, sino victoria sobre el dominio del pecado. Dice el canto, oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hermanos, la única manera de vivir victorioso sobre el pecado es crucificando esa carne diariamente y dejando que Cristo nos ayude a vivir para Dios. Es por eso que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, hermanos, sí se puede vivir una vida consagrada. Se puede vivir una vida en victoria sobre el pecado, pero es una decisión, la decisión de crucificar la carne diariamente. Cuando no lo hacemos, el pecado se enseñorea de nosotros y nos trae miseria. Les recuerdo lo que dice el rey David en el Salmo 51. Y comienza en el versículo 1 diciendo, esto es su confesión cuando cayó en pecado con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, y luego lo mandó matar a él para ocultar su pecado, hasta que el siervo de Dios Natán lo descubre en su pecado y se da cuenta de la gravedad de su pecado, y cargado
escribió este salmo, hermanos, confesando su pecado, y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se sentía cargado, se sentía culpable, hermano. Sí, decía: mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, usted nunca tendrá paz, no tendrá verdadero gozo en su vida mientras no confiese su pecado. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ay, hermanos. Y luego continúa diciendo: entonces enseñaré, versículo 13, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, el pecado nos roba la comunión con Dios. El pecado nos quita, nos roba el gozo de nuestra salvación. El pecado destruye nuestro testimonio. No tenemos autoridad, no tenemos ni las ganas de hablarle a nadie de Cristo cuando traemos pecado ahí no confesado. El pecado termina haciéndonos miserables. A todo cristiano. No hay cristiano que pueda soportar el pecado, hermanos. Por algún tiempo quizás sí, pero tarde que temprano va a destruir tu vida, va a robarte todo lo precioso de tu vida como cristiano. Así como el cáncer, no lo puedes dejar ahí. Tarde que temprano te va a carcomer hasta que te va a chupar toda la vida y te va a matar. Así es el pecado. Solo hay una cosa que hacer con el pecado, y eso es arrancarlo, hermanos. Y eso solamente se logra confesándolo y apartándose de él. Proverbios 28:13 dice claramente: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, gloria a Dios, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. De otra manera, ¿sabe lo que pasa? El pecado se multiplicará y terminará destruyéndonos. Lo he visto tristemente en muchos hermanos a través de los años, que han dejado ahí pecados no confesados por falta de separación, por andar juntándose con gente pervertida, por gente inmoral, por gente odiosa de las cosas del Señor. Algunos han terminado drogadictos, otros otra vez volviendo al alcohol, otros metidos en la lascivia, en la pornografía y en la inmoralidad, adulterando en su matrimonio, perdiendo sus hogares. Otros hundidos en mentiras y en engaños, en falsedades. Esos son pecados de comisión que cometen muchos cristianos, que no, por lo cual no se arrepientan y no se arrepienten, no los confiesan. Y entonces se multiplica. El pecado nunca se queda ahí pequeñito, va creciendo y se va multiplicando, hermanos. Pero también dice Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Hay pecado de omisión, de dejar de hacer lo que sabemos que debemos estar haciendo, como congregarnos en la iglesia. Ok, no hemos podido hacerlo estos últimos 2 meses y medio, no hemos podido hacerlo porque no se ha podido por esto de la pandemia, pero ya vamos a empezar a hacerlo, hermanos. Me pregunto cuántos van a estar aquí el 7 de junio, porque ya anhelan congregarse, y cuántos van a decir: oh, mejor lo sigo viendo en la televisión. No hacer algo que la Biblia nos dice claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es pecado. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. No diezmar cuando sabemos. Y el Espíritu Santo nos ha dado convicción de que hay que darle al Señor lo que es del Señor. Hay que invertir en lo eterno, hacer tesoro en el cielo. No hacerlo es pecado. Como, hermano, no compartir el Evangelio cuando la Biblia dice claramente que debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Es pecado. Dejar ministerios, dejar su iglesia es echarse para atrás.
Y el Señor dijo claramente que Él no se agradaba de aquellos que se volvían atrás, que se echaban para atrás, que retrocedían. Es pecado. Y ya sea pecados de comisión, pecados de omisión, el pecado, sea cual sea, se multiplica si no lo confesamos y no dejamos que el Señor nos limpie. Jesús dijo claramente, y por haberse multiplicado la maldad, esa es la razón. Tanto cristiano viviendo con pecados en su vida, no confesados, y esa es la razón por la cual más que nunca se ven tantos cristianos enfriándose en su relación con el Señor, en su cristianismo. ¿Cómo se ha multiplicado la maldad en los creyentes? Solo en los pasados 30 años que tengo yo de ser salvo, he visto una gran diferencia en las convicciones, en el estándar de vida, en cómo viven los cristianos en los últimos 30 años. ¿Qué será desde que el Señor dejó su primera iglesia establecida? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían esos cristianos del Nuevo Testamento que nos vieran vivir con las cosas que vivimos y nos hemos acostumbrado hoy en día? La maldad se ha multiplicado, hermanos. Antier estaba escuchando a mi esposa. Tenía una conferencia que hicieron allá, creo que fue en la iglesia del pastor Ramírez allá se me olvida la ciudad. Organizaron una conferencia en el internet para señoritas, para jóvenes señoritas. Y tuvieron a varias hermanas, esposas de pastores y hasta otras señoritas dando enseñanzas. Y me tocó escuchar un cachito de una señorita, no sé qué edad tendría, pero la hermana que la presentó dijo, esta señorita, esta jovencita, halagándole por su consagración, por su genuinidad como cristiana. Y mire, yo estaba escuchándola hablar y se le oía una voz de jovencita. Y evidentemente era una jovencita. Estaba enseñando mejor que... Me ha tocado oír a algunas esposas de pastor enseñar. Y lo que estaba enseñando estaba tremendo. Yo de veras, yo dije, da convicción escuchar a esta jovencita. Y yo creo que más todavía porque es una adolescente, una jovencita, más convicción trae que una señorita viva de esa manera. Que crea eso, que tenga esas convicciones, que esté enseñando y la esposa del pastor que la conoce dice, yo sé, la invité a que enseñara porque vive lo que enseña, lo cree. Y perdónenme hermanos, pero no pude más que compararla con la mayoría de nuestras señoritas, nuestras jóvenes en nuestra iglesia. Y me puse a pensar, en primer lugar, tristemente creo yo que la mayoría de nuestras señoritas en la iglesia ni siquiera sintonizarían para ver una conferencia de señoritas. Y si escucharan a otra jovencita como ella hablando, y si usted puede encontrar la conferencia, le sugiero que la encuentre y la escuche a las mamás. Y sería tremendo que la escuchara junto con sus hijas. Amén. Pero qué convicción, qué consagración de esta jovencita ahí. Y pensé esto, dije, nuestras jóvenes, si escucharan a esta señorita, yo no creo que se identificarían con ella. Yo creo que dirían, ay, esa qué rara, qué fanática, ¿de dónde salió? Porque lamentablemente hemos llegado a un nivel tan bajo de vivir como el mundo vive, que alguien que es consagrado y tiene convicciones se nos hace alguien raro, como un extraterrestre de otro planeta. Por la maldad que se ha multiplicado en las vidas de tantos adultos, comenzando con nosotros los padres, y con tantos de nuestros jóvenes y hasta los niños hoy en día. En Isaías 31 dice la Biblia, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y luego termina diciendo, añadiendo pecado a pecado. O sea, todos somos pecadores, todos los días pecamos. Pero oiga bien, cuando hacemos algo deliberadamente, no por ignorancia, sino porque ya el Espíritu nos ha enseñado o nos ha dado convicción de algo que debemos dejar, debemos hacer o debemos arrepentirnos, si no lo hacemos, estamos añadiendo pecado a pecado. Y se multiplica la maldad.
En Esdras 10:10 habla al pueblo de Israel que habían tomado mujeres extranjeras. Y aparte de todos los pecados que ellos ya tenían como pecadores, el haber tomado mujeres que no eran israelitas, así como lo es igual que un cristiano casándose con un no cristiano, cuando la Biblia dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo. Dice, a pesar del pecado, tomaron mujeres extranjeras y dijo, añadiendo así sobre el pecado de Israel. En 2 de Crónicas 28:22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Acaz ya era un mal rey. Acaz ya tenía terribles pecados, pero cuando lo presionaron otros, todavía añadió más pecado a su pecado. Así como muchos cristianos hacen. De por sí, hermanos, ya batallamos con nuestra carne, con nuestra debilidad. De por sí ya luchamos con el pecado todos los días, con las tentaciones todo el día. Ahora juntándonos con gente que nos va a presionar a pecar más. Es añadir pecado sobre pecado. Es buscarle, como dicen, 3 patas al gato cuando tiene 4. Sabemos que tiene 4. Es estar buscando problemas. Es como pensando, yo soy la excepción, yo no voy a ser tentado, yo no voy a pecar, a mí no me va a pasar eso que a otro le ha pasado. Solamente un necio hace eso. Y quizás por eso dice ella que los azotes están preparados para las espaldas de los necios. En Job 34:37 dice, porque a su pecado añadió rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es no someterse a sus autoridades, a su autoridad. ¿Y sabe lo que hacen tantos cristianos? En vez de arrepentirse de su pecado, en vez de confesar pecado, se ponen más rebeldes. Y dicen, pues no voy a pasar al frente, pues no me voy a arrepentir, no voy a dejar esa amistad, no voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar de vestir así, no voy a dejar esa música, no voy a dejar de hacer esto. Y ya con su rebeldía están añadiendo más pecado todavía. Y hermanos, no es casualidad, no es sorpresa. Con razón Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, es para arrepentirnos y confesarlo. Pero muchos ahí lo dejan. Y añaden, y añaden, y añaden. El resultado, hermanos, pues no ha de sorprendernos, es enfriamiento espiritual. ¿Cuál es la actitud del que se enfría? Mire conmigo Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 14. Y creo que ya notaron que no estoy viendo el reloj. No lo estoy viendo. Estoy más preocupado de que entendamos eso. Ojalá que usted siga sintonizándose. Quizás algunos ya me apagaron. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, Cristo. Es un mensaje de Cristo a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Algunos dicen, pues yo no estoy tan frío. Entonces es peor. Yo no sé si usted reconoce al decir, yo no soy tan frío. ¿Sabe lo que está diciendo? Que es tibio. Está tibio. Y el tibio es aquel que no está completamente frío. Que dice, yo no estoy tan frío. Ajá, exactamente. Y mire lo que le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me das asco. El Señor Jesucristo le dice a cristiano que se deja enfriar, que dice, yo no estoy tan frío, que está tibio, y dice, me das asco. Tu cristianismo me da asco. Y luego continúa diciéndole en el versículo, le dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe cuál es la actitud del que está frío? Mientras no me haga falta nada, no tengo necesidad, estoy bien así.
Versículo 18, por tanto te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, o sea, a mis hijos. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No nada más a esta iglesia, nos lo está diciendo a todas las iglesias, hermanos. Así estamos la mayoría de cristianos, especialmente aquí en Estados Unidos, bien a gusto porque no tengo necesidad de nada. Pasan cosas como esta pandemia y el temor, el temor más grande de nosotros como cristianos es primeramente que no me vaya a enfermar. Ay, que no me vaya a enfermar. Que no se vaya, que no me vaya a enfermar, que no me vaya a morir. ¿Sabes por qué tienes tanto miedo de la muerte? Porque no estás con esperanza, esperando a tu Señor Jesucristo. No estás esperando llegar al cielo. Estás tan agarrado de aquí que lo último que quieres es dejar esta vida. Por eso te aterroriza tanto la muerte, querido hermano, y la enfermedad. ¿Sabe cuál ha sido mi actitud? Bueno, yo no quiero enfermarme tampoco, pero si me enfermo y si me llego a morir, pues yo ya tengo un lugar preparado en el cielo. Ya fue por voluntad de Dios. Si no me enfermo es porque Dios no quiso. Si me enfermo es porque Dios quiso y lo permitió. Y si me muero, si no me muero es porque Dios no dice todavía no es su tiempo. Y si me muero es porque Dios ya quiere llevarme. Y en todo caso el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Pero muchos eso es lo peor que pudiera pasarles en sus vidas. Más bien lo que me preocupa a mí si me muero pronto es de que no he hecho suficiente para mi Señor, de que no le he hablado a ciertos parientes familiares de Cristo, de que quiero ver a mis hijos, a mis nietos ahora ser salvos. Y quisiera que el Señor me concediera la oportunidad de ver a esos familiares ser salvos. De ver a mis nietos tener la seguridad de que son salvos. No que, ay, me voy a morir. La otro temor que tienen los cristianos hoy en día es que no me haga falta. Que no me haga falta, nomás con que no pierda mi trabajo, nomás con que siga teniendo el dinerito seguro, todo está bien. Y el resto de la gente, que se vayan al infierno. Oh, sí. Yo le pregunto a cuántas personas le ha compartido el Evangelio desde que esta pandemia ha estado. ¿Cuántos tratados, ni siquiera un mugroso tratado ha repartido? Mire conmigo Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hermanos, no sabemos nosotros lo que es persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Sabe por qué fueron esparcidos? Porque les quitaron sus casas. Porque el gobierno empezó a perseguirlos, a querer arrestarlos, a querer matarlos. Y en ese caso, lo último que era importante era la casa, eran las pertenencias, y salieron huyendo. Fueron corriendo, se fueron por todas partes, esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, esto es lo que quiero que vea, iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando llegó la persecución, cuando llegó la tribulación, cuando llegó los tiempos difíciles, la iglesia se puso tuvieron que huir, pero donde quiera que andaban iban compartiendo el evangelio. ¿Y sabe qué? Por eso es que hubo una explosión de gente salva. Y lo podemos ver el siguiente, el resto del capítulo 8. Felipe siendo el primero que se pone de pie a predicar y multitudes creyeron. Dice en el versículo 12, se creían en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y luego vemos que también los de Samaria, en las poblaciones de Samaria, de los samaritanos anunciaron el evangelio, montones de gente fueron salvos. Y luego vemos a aquel etíope, funcionario de Candace, ese eunuco a quien se le compartió el Espíritu Santo, le dijo, acércate a él, a Felipe, acércate a él. Y Felipe siguió la dirección del Espíritu Santo y no perdió la oportunidad, se le acercó a ese hombre que era un funcionario de la reina
de Etiopía. Y le compartió el evangelio y ese hombre fue salvo. Y usted solamente se puede imaginar a cuánta gente ese hombre de posición influenció después. ¿Por qué? Por cristianos que no perdían tiempo y no perdían oportunidades para compartir el evangelio. En Hechos 16, 31 al 34, vemos a ese carcelero de Filipos que escuchaba a Pablo y a Silas cantando de noche y se acercó y dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y les dijo el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. E inmediatamente, dice, les lavó las heridas y fue y los llevó a su casa y le compartieron a toda su casa. Toda su casa creyó con él en Cristo y todos fueron bautizados. Ay, hermanos. Ese es el resultado de cristianos en fuego para el Señor. Ese es el fruto, la evidencia en la vida de un cristiano caliente que está pegado al Señor. Jesús dijo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en mí, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 8 dijo que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el versículo 16 dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es por eso que la iglesia, creo yo sinceramente, se ha convertido en algo no esencial. Y durante los domingos, los 4 domingos de junio, los servicios en la mañana, voy a estar predicando una serie en la cual he empezado a estudiar qué qué necesitamos hacer para hacer otra vez de la iglesia algo esencial. Pero esa es la razón por la cual la iglesia, ante los ojos del mundo, hermanos, se ha vuelto una organización no esencial. ¿Sabe por qué? Porque está fría, sin testimonio, sin verdaderas conversiones, sin impacto. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad de los cristianos, no del mundo. El mundo siempre la maldad ha estado bien grande en el mundo, bien evidente en el mundo. Pero lo que nunca se había visto como ahora se está viendo es la maldad entre tantos cristianos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mire 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, ya estoy en la recta final, ya perdone que ya le estoy quitando tiempo de hacer otras cosas. Segunda de Timoteo 1, versículo 3. Aquí Pablo le está escribiendo a su discípulo amado Timoteo. Y le dices: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, me acuerdo de tu fe no fingida. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ya no la tienes, pero me acuerdo que un tiempo la tenías. Versículo 6, por lo cual te aconsejo, mire, aquí es lo que quiero que ponga atención, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Hermanos, Timoteo era un buen cristiano, era un pastor. Era un buen cristiano y fue un fiel colaborador del apóstol, pero hubo un tiempo en su vida cristiana que se enfrió espiritualmente. Se dejó enfriar, porque eso es lo que pasa. Se apagó su celo, se apagó su fe no fingida y definitivamente se apagó su testimonio. Y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el fuego de tu salvación. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, queridos hermanos. ¿Por dónde comienzo? Jesús le dijo a los laodicenses allá en el versículo 19 del capítulo 3: sé pues celoso
y arrepiéntete. No espere el castigo del Señor, querido hermano, hermana. Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina, dice la Biblia, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero no esperemos que caiga el castigo de Dios sobre nosotros. La Biblia dice, yo reprendo y castigo a todos aquellos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. ¿Se acuerda allá en Apocalipsis 2, la carta, el mensaje a la iglesia en Éfeso? Le dijo Jesús a esa iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. También se habían enfriado, su amor se había enfriado. Y les dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que le dijo el Señor. Recuerda de dónde has, recuerda, hermano, cómo era cuando usted recién fue salvo. ¿Cómo era usted antes de que viniera ese tropiezo a su vida? Antes de que no cuidara su corazón, porque eso es lo que pasó, no cuidó su corazón. ¿Recuerda de dónde ha caído? ¿Recuerda las veces que compartía el Evangelio y llegaba gozoso de que había compartido el Evangelio y había ganado un alma para Cristo? ¿Recuerda que se gozaba de los servicios, de ver a los hermanos? ¿Recuerda que pasaba al frente y derramaba lágrimas? ¿Recuerda de dónde ha caído? Y dice, arrepiéntete. Arrepentirse es decidir, cambiar de mente, dar la media vuelta y cambiar, hermanos. No voy a dejarme quedarme así. Y luego dice, haz las primeras obras. A lo mejor hay que forzarse, hay que tomar la decisión, tener la convicción de, tengo que volver a leer mi Biblia, a orar, a ganar almas, a ser puntual, a decir amén, a pasar al frente, a tomar decisiones, a servir al Señor. Tengo que volver. No quiero dejarme quedarme así frío. Termino con esto. Escuché a un pastor diciendo esta semana a las iglesias, a los pastores de tantas iglesias, pastores, no se ilusionen ahora que vuelvan a tener servicios en sus edificios. Un segmento de sus congregaciones ya no volverán. Va a haber algunos de sus congregaciones que ya nunca van a volver. ¿Sabe por qué? Porque se enfriaron, dijo. Porque se enfriaron. Porque este tiempo de pandemia y de aislamiento y de quedarse en casa y no ir a la iglesia fue la gota que derramó la copa. Fue la excusa que estaban buscando para ya no volver después. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo está usted? Examínese a usted mismo. Yo no puedo decirle con certeza, con acierto, que usted está frío porque yo no conozco. No soy quien para juzgarle su corazón, sus motivos. Lo único que puedo hacer es examinarme yo mismo. ¿Y sabe qué? Yo puedo ver áreas de mi vida donde yo me he dejado enfriar. ¿Y sabe lo que tengo que hacer? Recordar lo que era antes. Arrepentirme y volver a hacer las primeras obras. Y quizás es lo que usted también tiene que hacer. Porque si usted deja ese pecado ahí y no lo confiesa, por multiplicarse la maldad, ya se ha enfriado y se va a seguir enfriando. Y ese pecado ahí va a ser como ese cáncer que va a terminar sacándolo completamente, destruyendo su testimonio como cristiano y sacándolo a la voluntad de Dios. Pero yo quiero animarle, yo quiero instarle, hermano, a que se examine. Eso es todo. Que este mensaje de alguna manera yo le pedí al Señor, Señor, yo lo voy a predicar, pero si tú no lo aplicas al corazón, de nada sirvió que yo lo diga y que grite y me desgargante. Si tú no aplicas al corazón, hermanos. Estaba diciendo hace un momento, vengan el martes los que quieran servir, pero no hay garantía de que yo, como líder de esta iglesia, como siervo, pastor de esta iglesia, no le puedo garantizar que usted va a servir. Porque, hermanos, si vamos a regresar, necesitamos regresar con una actitud diferente. Esto que no nada más sea una reactivación de servicios, que sea una reactivación de nuestra vida espiritual, de nuestra entrega, de nuestro servicio,
de lo que significa la iglesia para nosotros. Si no, de nada le sacamos provecho a este tiempo de estar en casa y no venir. No sirvió para nada más que ser aún mayor tropiezo a nuestras vidas. Vamos a orar todos cerrados. Señor, te pido que bendigas tu palabra.